Aquí vamos y arranco rumbo a Venezuela. Me acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Parra, en una serie de episodios que estuvieron marcados por el escándalo de que las autoridades no dejaran entrar a muchos diputados legítimamente escogidos por el pueblo para la Asamblea Nacional. El señor Parra apareció temporalmente, digo temporalmente porque está por verse cómo se desarrollan los acontecimientos como presidente de la Asamblea. El presidente interino, Juan Guaidó, que es quien ostentaba ese cargo y ahora las cosas apuntan a que parece en esa dirección se mantendrá, ha acusado de traidor al señor Parra, lo mismo que otros integrantes de la oposición. Esta es la oportunidad para que él le diga a nuestros televidentes por qué participó de este proceso en el que mucha gente siente que abandonó lo que había sido la causa de búsqueda de salida de esta dictadura. Señor Parra, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro, y por supuesto agradecerte a través del programa Fondo que hoy podamos, como presidente en ejercicio de la Asamblea Nacional electo, como lo reza esta Constitución, en el Palacio Federal Legislativo, de conformidad y en acatamiento a esta Constitución. El 5 de enero, asumimos como nueva Junta Directiva desde el Palacio Federal Legislativo la responsabilidad de estar al frente como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020. Debo comenzar por enviar un mensaje al mundo, por enviar un mensaje a todos los venezolanos, especialmente a los de patria, que después de recibir el mandato constitucional como lo establece en acatamiento esta norma expresa en el único lugar donde se puede elegir una junta directiva a través del proceso de instalación que la propia Constitución lo establece allí, que es en el Palacio Federal Legislativo, el 5 de enero a las 11 de la mañana, en acatamiento a ese expreso mandato constitucional. Bueno, le dimos nosotros curso a lo que fue el proceso de la sesión de instalación, donde cubriendo los extremos de ley, dimos allí cumplimiento a lo que está establecido también en la Constitución, es que cada parlamentario votara con libertad de conciencia, sin coacción ni injerencia interna ni extranjera, por la fórmula o la plancha, mejor dicho, que mejor le pareciera. De tal manera que eso ocurrió el 5 de enero en medio de unos tropiezos que no son nuevos para nosotros los diputados, los que confrontamos al régimen de Nicolás Maduro, los que expresamos, porque esa junta directiva que salió electa el 5 de enero es una junta directiva de la oposición, que obviamente decidimos insurgir ante la ausencia de una política clara, ante el pasado que obviamente nos llenó de frustración y estafó la esperanza del pueblo de Venezuela. Decidimos insurgir como una fuerza de oposición alternativa con una visión muy clara. En primer lugar, que las decisiones que nosotros vayamos a tomar de ahora en adelante para salir de este modelo que nos tiene una profunda crisis sean decisiones nacionalistas, que obedezcan a que cada uno de los ciudadanos que estamos en Venezuela podamos luchar, pero que seamos nosotros mismos, que podamos nosotros construir ese camino con mucha fuerza y obviamente salir de esta crisis. En segundo lugar, lo que claramente es nuestra línea de acción parlamentaria, que es nuestro llamado de inmediato. El 5 de enero surgimos para salvar el Parlamento. ¿De qué lo queríamos salvar? Bueno, de lo que hoy es para todo el mundo un hecho concreto, la polarización de dos cúpulas, la del régimen de Nicolás Maduro, que se acusa de traidor, de vendepatria, porque sencillamente no acompaña los planteamientos, y la otra cúpula, que obviamente se conformó un nuevo status quo, que no le dio respuesta a la gente, que quedó en el pasado como una estafa, nada más hacia el pueblo de Venezuela, y que nosotros estamos obligados a trabajar para devolver la esperanza. Muy bien. En tercer lugar, el 5 de enero lo dijimos pero con mucha fuerza, que nosotros íbamos a trabajar para conducir los destinos de este Parlamento y construir una autopista de la despolarización que nos llevara a nosotros definitivamente a través de un proceso electoral como lo establece esta Constitución. Elecciones limpias, elecciones libres, con garantía a la salida de un modelo que obviamente hoy los venezolanos sabemos cuál es el gran reto que tenemos por delante. La acción social. No tenemos gasolina, hay una enorme crisis de gasolina y entonces estas dos cúpulas se empeñan en seguir debatiendo del pasado y de un ambiente
político. Muy bien. Nosotros queremos abordar de inmediato un proceso electoral que está como, que obviamente nosotros podamos llevar adelante como está tipificado aquí en esta Constitución. Muy bien, señor Parra, permítame un instante porque se nos va a complicar el asunto con el tema del tiempo y tengo varias cosas para decirle. La primera, que me da mucha tristeza, que algo de lo que usted está diciendo no es cierto. No es cierto que no hubo injerencia interna, ahí se le impidió entrar a diputados legítimamente elegidos por el pueblo, ahí se bloqueó la entrada de una cantidad de personas que tenían derecho a ingresar y participar y formar quórum para que se registrara la votación, y por alguna razón misteriosa usted integra un grupo que sí logró pasar, lo que le da mucha credibilidad al hecho de que usted ha hecho algunas cosas que ayudan mucho más a la dictadura a quedarse, a que se vaya. Mira, lo que ayuda a la dictadura es sencillamente las ofertas engañosas que durante un año el pasado y la pasada gestión obviamente llenó de mentiras el camino que nosotros obviamente estamos llevando adelante como lucha política. Aquí dijeron que iba a haber el cese de la usurpación, dijeron que iba a haber un gobierno de transición, dijeron que tal fecha se iba, dijeron que la otra fecha se iba, y llegamos a diciembre y llegamos a enero y todavía tenemos a Nicolás Maduro aquí. Estas son las ofertas engañosas que obviamente nosotros decidimos no acompañar más. ¿Pero le parece Aquí mejor la oferta de la dictadura? La única vía que hay para salir de esta tragedia está aquí en esta Constitución. Bueno, le recuerdo que ese librito azul, desgraciadamente, lo han mostrado con mucho entusiasmo Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Diosdado Cabello. Esa Constitución, depende de quién la mire, la utiliza a su conveniencia. Yo lo que le pregunto específicamente es ¿por qué usted aceptó participar de un proceso que estaba absolutamente viciado de nulidad desde el momento en que tropas del régimen venezolano impidieron la entrada de un grupo importante de diputados legítimamente escogidos por el pueblo venezolano? Pero eso es totalmente falso. ¿Qué parte falsa? ¿Qué parte falsa? Dígame qué parte falsa. La Constitución no establece, Pedro, en ningún otro espacio, ni en una plaza, ni en un estadio, ni en un galpón, tú puedes irte a juramentar para iniciar un proceso de instalación de elección, como todos los años se hace periodo tras periodo de selección de la nueva junta directiva. Este proceso de instalación de una Constitución lo establece, no lo dice Luis Parra, lo dice la Constitución, que son los 5 de enero, en el Palacio Federal Legislativo, en el hemiciclo de sesiones, a las 11 de la mañana, y que si por algún hecho sobrevenido no existiera el cuerpo reglamentario, y esos 84 diputados lo mínimo, obviamente entonces tendría que convocarse una nueva sesión al día siguiente con las mismas características y en el mismo lugar y a la misma hora. Si en esa segunda sesión persistiera el hecho sobrevenido, entonces una tercera sesión con los diputados presentes en el mismo Palacio Federal Legislativo se lleva adelante la elección de esta instalación. ¿Qué ocurrió aquí ese día? Bueno, como todos los días, cada vez que salimos a sesionar, tenemos que confrontar grupos armados. Usted no. Usted pudo entrar como perico por su casa. Usted pudo entrar como perico por su casa y a usted lo escogieron votos de la gente que usted dice que combate. La razón por la que usted teóricamente es presidente, yo me reservo el derecho de aceptar eso, pero lo que valga lo que yo diga es relativamente mínimo. Fíjese que hasta el presidente de la Corte Suprema, bueno, le dicen de justicia en Venezuela, hoy está diciendo que usted tiene 5 días de plazo para establecer cómo se formó el quórum. Y yo digo, se formó y usted tiene la oportunidad de decirme por qué no es cierto lo que yo digo. No dejaron entrar utilizando la fuerza a la gente que simplemente quería participar de la misma sesión que por alguna razón misteriosa usted sí pudo participar. ¿Qué me dice a eso? Y no me muestre el librito azul ese, porque lo que pasó el 5 de enero está registrado en cámaras, está registrado en grabaciones de audio, se vio claramente que se violaron los derechos, que se interpuso una mafia de ese régimen para impedir que ese grupo pudiera entrar a la Asamblea. Pedro, el único que goza de la prerrogativa de que no le toca un pelo y que no le ha tocado un pelo durante todas las sesiones del año 2019
Y esta sesión donde, como tú lo dices, hay registrado videos, acciones, donde le decían, pase diputado, usted no tiene ningún problema. Entran más de 140 diputados firmando la asistencia. Nosotros tenemos 167 diputados en Cámara, de los cuales alrededor de 8 diputados están aquí con procedimientos, con el tema del desacato que ha llevado adelante el régimen de Nicolás Maduro, y quedamos alrededor de 169. La Constitución dice que con la mitad más uno de los diputados, obviamente se puede dar la instalación de un periodo de sesión para que obviamente se pueda llevar adelante la elección de la Junta Directiva. Todos sorteamos ese mismo obstáculo, todos sorteamos ese mismo objetivo. ¿Qué ocurrió? Que de cara al 5 de enero, ya nosotros anteriormente a eso se nos estaba acusando de hecho de corrupción, cosas que no pudieron demostrar y que obviamente nosotros dijimos que quienes han manejado los recursos es precisamente los que están al frente de Miraflores. Y por otra parte le dijimos al gobierno de los Estados Unidos que quienes han manejado el tema de la ayuda humanitaria de 5 de números es precisamente la Junta Directiva saliente. ¿Dónde está la ayuda humanitaria que no ha llegado a hospital, que no ha llegado a ninguna parte de algunos rincones del país? Esas son preguntas que nosotros hacemos. Pero como decidimos insurgir con una fuerza que no quería contribuir más con la confrontación, que ya nosotros desde ya llamamos al pueblo a que no sigamos a los llamados engañosos de esas ofertas que nos dijeron que pasar fecha se iba, que la otra fecha se iba, que el golpe de los 3 pasos, que llegó al 30 de abril y se mandaron por un voladero, mandaron por un voladero, toda la esperanza que estaba movilizada en la calle. Entonces, ante esos hechos, obviamente hay una fuerza que está insurgiendo por el descontento de diputados de la provincia, que tenemos liderazgo en cada uno de los estados, donde todos fuimos captando ese descontento y unimos una sola voz. Nosotros, en primer lugar, tenemos que salvar al Parlamento de la confrontación que durante 4 años ha sumergido precisamente en la destrucción del poder legislativo. La cosa perfecta que busca el régimen de Nicolás Maduro, que es el acto de cultivo para justificar con los organismos de seguridad, con todas las instituciones del poder público nacional, el desconocimiento de nuestra función parlamentaria. Aquí lo que sí había es eso concreto. Le dijimos el 5 de enero, postule una plancha. Si es verdad que no puede entrar, bueno, sometamos a consideración la plancha, que se cuente con un voto, y si lo gana en buena ley, obviamente nosotros nos juramentamos y lo reconocemos. Señor Parra. 5 minutos después que terminamos todo el acto de selección, de juramentación de la nueva Junta Directiva, entonces decidió irse por el camino del show, a montarse con la reja, 45 minutos que quedó el juego conformado con los diputados de Acción Democrática, de Primera Justicia, de Nuevo Pueblo, todos aquí. Y nosotros con 81 votos logramos hacernos de la presidencia de la Asamblea Nacional. Sí, lograron hacerse. Mire, esa expresión es correcta, lograron hacerse, porque no es que la ganaron limpiamente con la participación de todos los que tenían que estar presentes. Mi última pregunta, ¿no le da vergüenza que lo apoyen Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en recientes declaraciones? Mira, yo de verdad no puedo sentir vergüenza, porque obviamente vergüenza deben decir y deben sentir aquellos que nos desconocían, aquellos que lamentablemente no aceptan que nuestra lucha es por cambiar este país, aquellos que dicen que nosotros somos grandes patrias y después salgan entonces a decirte que te respaldo o no te apoyan. Aquí no están apoyando precisamente al país. Debo dejarlo ahí. Ha tenido la oportunidad de participar y de exponer su punto de vista y de mostrar el librito azul como lo hacían y lo hacen todavía algunos representantes de la dictadura. El señor Luis Parra, integrante de la Asamblea Nacional, y en un proceso en el que muchas personas dicen, y con toda humildad yo integro ese equipo, traicionó lo que es el principio de la lucha frontal contra esa dictadura en Venezuela y de alguna manera se transformó en cómplice de ese régimen. Gracias por acompañarme, buenas noches. Vamos a